A partir de ese momento, entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Dejamos la anterior, en la cuestión de los huracanes, los fenómenos naturales. La presente diapositiva, se refiere a que vamos a clasificar, en este caso, dejen que tenga visión, aquí está. Se clasifican los fenómenos naturales. Escriben cada fenómeno la letra que le corresponde. Fenómenos hidrológicos. Hidros se refiere al agua, ¿ok? Hidros se refiere al agua y es bueno a ver la raíz etimológica de cada palabra para poderla comprender. Si no tengo, ah, si no tengo conocimiento de qué, del significado de la palabra, entonces no es fácil comprender ah, a qué se refiere. Por ejemplo, si ustedes ven la palabra hidrológicos, la palabra hidros significa agua y logos es una palabra grecolatina, viene del griego y del latín, y la palabra logos quiere decir que se refiere a o se trata de, ¿ok? En la palabra meteorológico, perdón, no meteorológico, es meteoro, porque se habla de un meteoro y logía. Meteoro, la palabra meteoros viene del antiguo griego, que quiere decir en el cielo, algo que se ve en el cielo, meteoro. Y logos, el tratado, tratado de lo que se ve en el cielo. Ok, entonces, ah, viendo estos fenómenos, un fenómeno hidrológico se refiere a que trae agua y un fenómeno meteorológico es que se ve en el cielo. Las tempestades sí se ven en el cielo, pero son causadas por el agua. Los huracanes son causas del agua también. Las nevadas también vienen del agua, o sea, son, si se fijan, es hasta cierto punto complicada la situación, pero hay que ver en cuáles de ellos están involucrados el fenómeno hidros, que viene a ser de agua, y los que están involucrados son las sequías, el agua, los maremotos, que en el mar hay agua, y los tsunamis. Ya las tempestades, los huracanes y las nevadas, una tempestad es ocasionada por situaciones en el aire, en el cielo. ¿Por qué? Por el cambio de temperaturas entre el clima frío de la parte de arriba y la parte caliente que está sobre la superficie de la Tierra. Recuerden nuevamente lo que les había dicho, el aire caliente sube, el aire frío baja. Cuando se viene una ola de aire frío de los polos, y llega al a territorio cálido como es nuestro país, empuja el aire frío, empuja al aire caliente hacia el sur. En la medida que lo va empujando, parte del aire se va enfriando y empieza a caer al suelo el aire frío, empujando el aire caliente hacia arriba con mayor facilidad. Ese aire que se sube empieza a enfriarse y regresa otra vez en caída. Entonces es como una ola, ¿sí? Que viene empujando la parte de abajo y empuja al aire caliente hacia arriba. Ese giro, ese movimiento es el que entonces nos causa los cambios de temperatura. El agua cuando está fría está expandida en forma de nube. Al enfriarse se juntan las gotas, se contraen y empiezan a pesar más, empiezan a caer. Una gota se trae a otra gota, se pegan unas con otras y ese cambio de temperaturas tan rápido se da en un instante y es a veces cuando escuchamos un ruido, un trueno, el choque de ambas masas de aire que han generado una estática, una carga eléctrica, chocan y es un corto, así como cuando chocamos dos cables y se escucha el chispazo. Bueno, el chispazo que escuchamos en el cielo es miles de millones más grande de veces que un chispazo de un cable con otro. Por eso escuchamos algo en forma de trueno y ese trueno viaja a 340, 350 kilómetros por segundo. Entonces, tardamos en escucharlo
Primero vemos la luz, el chispazo que se generó porque la luz viaja a 300,000 kilómetros o 299,792,5 kilómetros por segundo. Y entonces es que la luz llega primero y después escuchamos el trueno porque el sonido viaja más lento que la luz. Correcto, los huracanes entrarían entonces dentro de los fenómenos también meteorológicos y las nevadas vienen del cielo. Tsunamis, maremotos y sequías pues son causados por el agua. Comprendiendo la respuesta podemos entender mejor la pregunta y cuando veamos la pregunta vamos a entender entonces cuál es la respuesta que debemos dar. ¿Cuáles siguientes características determinan un movimiento sísmico? ¿Cuáles de las siguientes son características que determinan un movimiento sísmico? Ok. En primer lugar, está la distancia. ¿De qué intensidad es el movimiento sísmico y su magnitud? ¿Qué tan grande? Esta situación hay que analizarla de la siguiente manera. Ok, yo tengo una superficie de agua cualquiera. Bien. Si yo dejo caer una roca aquí en el agua, ok, esta va a caer en el lugar lanzando agua hacia los lados, ok, y la roca se va a hundir. Bien, pero si lo analizamos desde otro punto de vista, desde otro ángulo, y yo veo ese estanque desde acá, desde arriba, y yo dejo caer ahí una piedra en el centro del estanque, ¿ok? Entonces se va a generar una onda pequeña al inicio, muy mínima. Después se va a generar otra más grande, un poco más intensa. Después otra más grande, que es más intensa. Después otra y luego otra, hasta que vamos a ver ondas mucho más grandes, del mismo tamaño, no se van a dar así como la estoy viendo aquí, se van a dar más amplias, ¿ok? Y vamos a ver entonces cómo en el centro la afectación es poca. Sin embargo, la afectación es mucho mayor porque la onda es más amplia, la onda es la ola es más grande. Entonces, la intensidad con la que recibamos nosotros el terremoto o el movimiento sísmico tiene que ver con la distancia de donde se origina a donde ocurren los efectos. Bien. Ah, entonces, es la intensidad es uno de los factores, es uno de los fenómenos y la distancia es lo importante, también es lo importante. El lugar principal, el centro donde están los principales, la falla de San Andrés, en la que en muchas ocasiones, no siempre, pero la que en muchas ocasiones ocasiona terremotos en la Tierra, sobre todo en Norteamérica, lo que viene siendo Canadá, México, Estados Unidos, está situado en un pueblito que se llama Coringa, California. ¿Ok? Es un pueblo pequeño, este, y ahí se sienten muy poco, los terremotos no se sienten. Es adentro. Se escucharán quizá los ruidos, pero no, ya están muy acostumbrados a ellos, son muy imperceptibles. Pueden buscar esta palabra en internet y van a encontrar dónde es, vean las fotografías. Ese es ahí abajo donde está la falla principal de San Andrés, donde inicia donde se originan la mayoría de los terremotos. Ahí no se siente. En Michoacán tenemos otras fallas, por eso estos últimos terremotos o temblores fueron ocasionados en las costas de Michoacán y Colima, que son zonas telúricas, se les llama. Entonces, aquí en el centro no se siente igual, ¿ok? Pero la magnitud del temblor es el tamaño, o sea, ¿qué tanto daño puede ocasionar? 1 grado, 2 grados. Entonces hay una escala que se llama escala de Richter en donde dependiendo la intensidad. Cuando nosotros vemos las gráficas de un terremoto, se parece a esto.
Ok, y aquí dice que en determinados momentos los picos fueron más altos, la frecuencia fue más corta. Aquí yo puedo ver cómo de esta distancia a esta distancia y entre esta hay otra diferente. Cuando se presenta así de este tamaño y es constante, es como cuando pasamos por un lugar en donde hay topes pequeños y se siente el bricoteo en el carro. Cuando ocurre en esta sección, que es menos, el terremoto se siente más fuerte, las mecidas son más intensas y el jalón es más fuerte. Cuando pasa este tipo de situaciones, ¿sí? El terremoto puede presentarse este, ah, haciendo el movimiento hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? O puede también presentarse haciendo este tipo de movimientos, como si se estuviera dando vueltas, paseándose alrededor. Entonces, dependiendo cómo se dé, es el efecto que causa. Un sube y baja es como estar aventando y bajando algo. Entonces, si ustedes agarran, por ejemplo, a varias cajitas de medicina, por decirlo así, y agarran la de mero abajo, la suben y la bajan, algunas se quedan arriba, caen y chocan, es más intenso. Pero si la pasean alrededor, se les van a caer hacia los lados, pero se va a sentir menos intenso. Entonces, un terremoto de este tipo ocasiona más daños que uno de este tipo. El problema es cuando se combinan los dos y entonces hay desastres mayores. En 1985 hubo desastres mayores, no tanto por combinación, sino por las estructuras arquitectónicas de los edificios de aquel tiempo. No estaban hechos en contra de terremotos o temblores. Después de ahí, de esa experiencia, empezaron a meter tecnologías nuevas, construcciones nuevas, y ahorita la mayoría de los edificios están hechos para resistir terremotos. Bien. Viendo estas características, entonces, nos pasamos al siguiente. Dice, en un terremoto, debido a las fuerzas de unión de los compuestos sílicos de las rocas, ¿cuál es la magnitud que causa en las casas edificadas sobre ellas? Ok, aquí, si ustedes se fijan, la pregunta nos deja retirado el poderlas comprender. Ok, sin embargo, si analizamos la pregunta ah, y vemos que a qué se refiere con la palabra sílico, ah, son un tipo de rocas ah, que están formados de silicio. Los calcáricos o los calcáreos son de cal. Nuestra ciudad, nuestro estado se llama Jalisco justamente porque la mayoría de la parte de abajo del suelo está formada por jal, y por eso vivimos en el estado de Jalisco. Eso hace que esa parte de abajo del suelo que está demasiado suelta, que está demasiado blanda, provoca que los temblores se sientan también más que en otros estados, que en otros lugares. En el Estado de México, en la Ciudad de México, hay mucha humedad por la parte de abajo. Entonces también ellos están sentados en unas zonas muy, muy falsas, y es entonces que allá se dan mucho los hundimientos, los temblores también se sienten porque pues están sobre el agua. Aquí estamos sobre la JAL. Zacatecas es un estado en donde está sentado sobre rocas, la mayoría son rocas. Los terremotos llegan, chocan con las estructuras de roca y difícilmente se puede llegar a sentir un terremoto en la mayoría de las ciudades céntricas del estado de Zacatecas. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que causa en las casas edificadas sobre ellas? Es el fenómeno destructivo, causa destrucción. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, ah, la siguiente palabra dice los procesos con las variables relativas, ¿ok? Acuérdense ahorita los procesos.
que corresponden, o sea, que le tocan con las variables relativas. Acuérdense del concepto que vimos ya de las variables relativas al parque vehicular con más de 10 años. El parque vehicular se refiere a la cantidad de coches en una ciudad. El parque vehicular de la ciudad de Guadalajara está muy saturado. O sea, hay demasiados vehículos, hay mucho carro. Entonces, relativas a la cantidad de vehículos con más de 10 años de antigüedad, ¿ok? Entonces, y las condiciones mecánicas de los vehículos que circulan se denominan, son procesos demográficos, ¿ok? Vuelvo nuevamente a ver, hay que analizar la palabra demografía, ¿ok? Y la palabra demografía tiene su raíz etimológica. Ok, y dice compuesto del griego demos, que quiere decir pueblo, y grafía, también del griego, que quiere decir escribir o describir. Ok, entonces la descripción del pueblo, o sea, el hecho de saber el comportamiento de los vehículos con más de 10 años de viejos es un fenómeno demográfico. Entre más viejos son los vehículos, mayor es la contaminación, dependiendo también el cuidado que se tenga con ellos, porque puede un vehículo muy viejo no contaminar y un vehículo muy nuevo sí contaminar si se le hace sus servicios a tiempo y como se deben. Entonces, más que aprender las respuestas, es comprender las respuestas. Dice, del siguiente listado de desastres se identifica los que son provocados por el hombre. Hay varios que les pueden presentar, ¿ok? Sin embargo, aquí nos dieron estas como, como fenómenos o desastres que son provocados por el hombre. Esta se refiere al cambio climático, perdón, aquí está. Entonces, la deforestación. Entonces, la deforestación es el terminar con los árboles, ¿ok? Es terminar con los árboles de manera indiscriminada. Cortar árboles y no volver a plantar más. Eso trae situaciones de cambio climático, incluso porque disminuye la cantidad de generación de oxígeno y de enfriamiento en el globo terráqueo. Esto porque, bueno, los campos, las zonas en donde hay un alto contenido de árboles, enfrían la zona y hacen que el clima varíe. Ese enfriamiento corre por el espacio, arriba por el cielo, y enfría en general la superficie de la Tierra. Entre más árboles se destruyan, el cambio climático va a ser más drástico. La extinción de la fauna, es decir, acabar con los animales de la fauna, también estamos rompiendo una cadena de supervivencia de animales que se requiere su presencia. Son parte fundamental del equilibrio ecológico. Imaginémonos nada más que eliminemos todas las ranas, los sapos, todos los animalitos, todos ellos consumen o comen mucho insecto. Entonces aumentaría la población de insectos. Si no tuviéramos este tipo de animales o las aves también que comen insectos. Entonces hay un equilibrio en la naturaleza. Eh, todo tiene que seguir un ritmo y el ritmo está hecho, o sea, la naturaleza ya lo tiene medido. Nosotros somos los que modificamos los fenómenos, nosotros modificamos los, el entorno y eso provoca cambios climáticos. La extinción de la fauna, si yo acabo, como les digo, con todas las ranas, voy a tener un problema de sobrepoblación de mosquitos. Si yo acabo con todos los insectos voladores, entonces voy a acabar con la polinización.
con todas las abejas, con todos los insectos que andan de flor en flor, entonces una flor no va a poder fecundar a la otra, no va a dar semilla y entonces no voy a tener arbustos. Al no tener arbustos, los arbustos también generan oxígeno, disminuye la cantidad de oxígeno, disminuye entonces uh, la vida en la tierra y estamos destinados entonces a morir porque no tenemos un control sobre el entorno donde vivimos. La intención entonces es darnos cuenta que somos parte nosotros mismos de lo que estamos sufriendo. La siguiente diapositiva dicen, analiza este caso. Según datos del CENAPRED, los daños directos e indirectos generados por desastres meteorológicos como sequías, huracanes, inundaciones y sismos ascienden anualmente en promedio a unos 230 millones de dólares. La pérdida de vidas humanas alcanza un promedio de 230 anuales. ¿Ok? Cabe destacar que se ha logrado reducir el impacto de este tipo de fenómenos gracias al mejoramiento de los sistemas de detección y alerta, así como las acciones de protección civil que se han instrumentado. Tomando en cuenta lo anterior, puede afirmarse que las muertes ocasionadas por un terremoto en una ciudad construida en una zona sísmica son parte de un fenómeno natural. Pues no. Sabemos que es una zona sísmica, estamos construyendo, entonces, por naturaleza, esta última vez que estuvo temblando, quienes tuvieron la oportunidad de darse cuenta, muchos perros ladraron en sus patios, en sus azoteas, y otros en la calle ladraban y se iban andando, en dirección hacia el sur. Percibieron ellos el ruido, alcanzaron a notar el ruido de dónde venía y los últimos terremotos fueron en Michoacán. Entonces ellos iban asomándose hacia el sur a ver de dónde venía el ruido, qué era lo que estaba pasando y ladrando. ¿Ok? Entonces, por naturaleza, el hombre tiende a retirarse de los lugares que le causan miedo, que le causan pánico, que le causan destrucción. Entonces, no es un fenómeno natural. En realidad, esto se considera producto de un proceso antropogénico al haberse construido asentamientos urbanos en dicho lugar. O sea, de origen del hombre, que viene del hombre, antropos, hombre. Entonces, es un proceso natural del hombre. Él decidió ponerse ahí, él decidió morirse. ¿Okay? Por eso las estadísticas nos sirven, pero hay que analizar muchos otros factores que nos dan una idea o de que nos dicen cuáles son de las cosas y por eso podemos prevenirlas o podemos no prevenirlas. Bien, bien, entonces quedan unos minutos ya para que se termine esta grabación. Voy a detenerla aquí en este momento y me pongo de acuerdo con ustedes para continuar la siguiente grabación.